Luis Magliano, la Sociedad Rural de Jesús María se declara también en alerta y movilización. Sí, después incluso nosotros tuvimos una reunión anoche analizando las medidas y en la mitad de las reuniones tuvimos la noticia que Alberto Fernández había anunciado la posibilidad de un 3% más en todas las retenciones, y después esperamos los anuncios del ministro de Economía que anuncia la posibilidad de un 3% más. Creo que es el desencadenante para que nosotros como entidad nos declaremos en alerta y movilización, esperando ver qué sucede con estas nuevas medidas. Me parece que las medidas desde ya, y ya lo había dicho yo en una nota que hice editorial, que no contribuyen en nada. Primero, no van a conseguir el efecto que se busca, no va a recaudar más dólares, y crean el ánimo del productor, que es el que verdaderamente invierte y es el verdadero actor en esa circunstancia, que deje de invertir, que siembre cada vez menos, que no siembre trigo, que no sirva maíz, porque es inviable. Los números son contundentes, no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos técnicos como la Bolsa de Cereales, que nos dice que prácticamente hasta la soja tiene un costo de indiferencia con retenciones del 30%, de un 4%, lo que hace inviable la producción. Y cuando hablan por ahí de rentas extraordinarias, nosotros decimos también tenemos pérdidas extraordinarias. Magliano, hay un cierto dolor o molestia por parte de las entidades por una falta de comunicación que estaba previsto antes de tomar una decisión. Primero, yo digo, como siempre hay algunos que dicen que los tomo por sorpresa. A mí no me sorprende el aumento de las retenciones. Sí me sorprendió que ante algún mensaje del presidente diciendo que iba a valorizar el campo, que éramos un factor, como nosotros entendemos, un factor importante de generación de recursos para el país, no se lo haya por lo menos comunicado con anticipación, no porque tengamos que ser co-gobernantes en las medidas que tengan que tomar, los gobernantes son ellos y tendrán la responsabilidad de las acciones que toman, sino que en definitiva comunicarle por lo menos a nuestros dirigentes cuáles son las medidas y en el marco de qué plan económico están inscriptas. Y digo esto porque por ahí se nos echan la culpa. Pareciera que nos echaran la culpa de los pobres a nosotros, a los productores, que nos hicieran responsables de la pobreza en la Argentina, y es cierto que terminamos con mucho más del 30% de pobreza en el periodo que terminó, pero no es responsabilidad del sector agropecuario. En realidad, el sector agropecuario ha hecho el aporte extraordinario que le pidieron alguna vez como extraordinario allá por el 2001, durante la presidencia de Duhalde, que fue un aporte extraordinario que nos pidió por la situación que vivía el país. De ahí en más se aportaron 170.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que la pobreza creciera en la Argentina. Digamos, me parece que el foco debe estar en quien lo administra y no quien lo pone, porque en realidad la plata estaba. La plata fue aportada. Deberíamos todos preguntarnos cómo se administró para que tengamos mucho más pobres de lo que teníamos allá en el 2001. Las entidades han pedido diálogo. ¿Hay posibilidad de diálogo en medio de esto? Mira, nosotros siempre vamos a insistir hasta último momento con el diálogo, y creo que en esa línea también está la mesa de enlace nacional, pero para dialogar primero hacen falta dos personas. El diálogo, si no, se transforma en monólogo y probablemente se transforme en hacer reunionismo por hacerlo si no hay resultados concretos. Me parece que hay un montón de cosas que discutir, además del nivel de retenciones. Es qué van a hacer con esa plata, porque precisamente digo esto, si hay algo que está fallando en la administración de la plata. Porque si la plata se pone y no queremos ayudarle a decir, miren, pueden usarla en esto también, porque en definitiva pareciera ser, y no quiere hacer unos juicios de valor anticipadamente, que la están usando mal a la plata, porque no generamos trabajo, no generamos condiciones. Quiere decir que no están esa renta
que obtienen a través de los derechos de exportación no llega a donde tiene que llegar. Magliano, esta propuesta o esta ley ya va, cuando vaya al Congreso, va pura, no hay segmentación y no habla tampoco de distancias. Eso es un problema para pequeños productores y también para productores que viven lejos del puerto. Sí, sin ninguna duda. A ver, todas las cosas esas que se agregan y por ahí hacen ruido, tienden a entorpecer cada vez. Mientras más disturbios y distorsiones le pongamos a la actividad, peor es. Seguramente que maíz y trigo en el norte de Córdoba va a ser inviable. Directamente con un 33 y un 15 en el caso del maíz y del trigo va a ser inviable. Ni hablar de lo que es garbanzo, maní, toda carne, leche, nuestras exportaciones, nuestras producciones, que en el norte de Córdoba además hemos estado agregando valor, que digamos es el sello distintivo de nuestro norte, todo lo que hemos generado, y eso genera inversión, genera trabajo genuino, que es la verdadera forma de combatir la pobreza. Entendámoslo de una vez por todas, que la pobreza se combate dando y generando trabajo y generando riqueza. No hay otra forma de combatir la pobreza. La pobreza, cuando uno la transforma en dádiva, en bonos y en esas cosas, lo único que está haciendo es administrándola. Magliano, ustedes, al igual que la rural de Río Cuarto, la rural de Jesús María y la de Río Cuarto, se han declarado en estado de alerta y movilización. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir? Por ahí muchos se preguntan, muchos productores están dispuestos a volver a la ruta. ¿Los dirigentes qué dicen? Me parece a mí que el hecho de volver a la ruta como en el 2008, por ahí suena muy fuerte. Nosotros apostamos a que el diálogo sea el camino. Seguramente que alguna manifestación haremos para que entiendan que el campo se ha movilizado, pero si algo hemos aprendido en todos estos años es que no podemos disociar nuestro reclamo al reclamo de la ciudad, de los ciudadanos urbanos, y por eso me parece que la convocatoria no es estar en la ruta, sino buscar en el ciudadano urbano aquella palabra que nos aúne para hacer un reclamo juntos, porque más allá de la renta del campo se juegan muchas cosas más. Creo que es muy importante lo que va a pasar en las cámaras en estos días, que son, en el medio de la emergencia económica, intentar retornar a las facultades delegadas. Y me parece que, lo dice un artículo de la Constitución, quien delegue funciones que es de un poder a otro poder en forma indiscriminada puede ser tildado de traidor a la patria. Creo que es toda una definición de la Constitución y me parece que tenemos que hacer el esfuerzo con nuestros legisladores también para convencerlos de que se puede trabajar consensuando medidas, ya no solo ni siquiera con el sector, sino con el Poder Legislativo, para estar atentos y poder sacar las leyes que necesita el Ejecutivo, discutiéndolas, pero no tenemos por qué volver y retornar a lo que son facultades que son propias de un poder. Me parece que esa es la defensa de la República en la que todos debemos empezar a prepararnos, que va más allá de una protesta puntual por una renta o por la definición de una actividad. Me parece que el país tiene una situación tan compleja que amerita que como dirigentes nosotros pongamos todo el énfasis en tratar de dialogar y de reclamar en la medida que reclamemos como ciudadanos.